Me llamo Carmen. Tengo 35 años. Soy de la Ciudad de México, pero ahora vivo en Tlaquepaque, un pueblo tranquilo en las afueras de Guadalajara. Aquí, la vida tiene otro ritmo. Las calles empedradas, las casas de colores y el olor a barro húmedo crean una atmósfera donde todo el mundo se conoce. Los chismes vuelan más rápido que el viento de primavera y cualquier nimiedad se convierte en un acontecimiento. Llevo casi 6 años casada con Ricardo. Él es 10 años mayor que yo, un hombre sensato, reservado, de pocas palabras pero de mirada profunda. Su hijo de su primer matrimonio, Alejandro, vive con nosotros desde el verano pasado. Es un muchacho de 18 años. Es callado, educado, un poco distante, pero siempre se dirige a mí con respeto, llamándome por mi nombre, Carmen. Yo también tengo una hija de mi primer matrimonio, Valentina. Tiene 11 años. Nuestra vida familiar parecía normal, como la de cualquiera, pero a veces sentía que éramos extraños compartiendo el mismo techo, un conjunto de islas en un océano de silencio. Era principios de junio. El aire cálido ya no olía al humo de las cocinas de leña, sino a hierba recién cortada, a las jacarandas en flor y a la gasolina que se evaporaba del asfalto calentado por el sol jalisciense. Nos preparábamos para un viaje a una pequeña cabaña que la hermana de Ricardo tiene cerca del lago de Chapala. Propuse invitar a mi amiga Isabella. Ha sido como una hermana para mí desde la infancia, siempre alegre, de risa contagiosa y dispuesta a cualquier aventura. Aceptó de inmediato con su entusiasmo habitual. La mañana de la partida fue bochornosa y lenta. Me puse un vestido ligero de algodón, de esos que se cruzan por delante, que acentuaba mi cintura y dejaba ver un poco más de mis piernas de lo que se consideraría apropiado para una salida familiar. En los pies, unas sandalias con una cuña pequeña, para estar cómoda pero sentirme bonita. Me recogí el pelo en un moño desordenado, dejando escapar un par de mechones a propósito. Gafas de sol oscuras y mi perfume favorito de lavanda. Me sentí como una actriz de alguna película de la época de oro del cine mexicano. El trayecto duró unas 2 horas. Valentina se divertía en el asiento trasero, haciendo bromas y cantando. Alejandro miraba su teléfono en silencio, ajeno a todo. Isabella no paraba de hablar de unos tenis nuevos que se había comprado, mientras que Ricardo, como siempre, conducía concentrado, con las manos firmes en el volante. Llegamos, nos instalamos. El día transcurrió entre un picnic improvisado, chapuzones en el lago, risas, gritos y un café caliente mientras veíamos el atardecer sobre el agua. Pasó como un sueño, una de esas postales perfectas que uno intenta guardar en la memoria. Los problemas comenzaron en el camino de vuelta. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, cuando nos dimos cuenta de que alguien tendría que viajar en un lugar improvisado. Éramos 6 en el coche, pero solo había 5 asientos. A Ricardo se le ocurrió una idea que en su mente debió de parecerle genial. Carmen, siéntate en las rodillas de Alejandro, dijo como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé helada. ¿Qué podía hacer? No podía poner a Isabella atrás. Ricardo no soporta tener extraños tan cerca mientras conduce. Valentina quería ir pegada a la ventana, e Isabella ya se había adueñado del asiento del copiloto. Asentí, intentando no mostrar mi nerviosismo. Alejandro ya estaba sentado con la espalda recta sin mirarme. Me acomodé con cuidado arreglándome el vestido, y puse una toalla sobre sus piernas, supuestamente para no ensuciar nada. Pero en realidad, era para crear una barrera, por mínima que fuera, entre nosotros. Sus manos estaban pegadas a sus costados, la mirada fija en la ventanilla. Sentí cómo se tensaba, cómo contenía la respiración. Al principio, todo fue soportable. Isabella contaba una historia sobre su exnovio, que ahora trabajaba de barista en un café de moda en Guadalajara. Valentina se había quedado dormida. Ricardo encendió la radio y empezó a sonar una vieja canción de mariachi. Pasábamos junto a campos de agave, cuyas hojas puntiagudas parecían cuchillas bajo la luz del crepúsculo. El cielo era un espectáculo de colores. Entonces empezó. El coche saltó en un bache. Me deslicé un poco hacia abajo, quedando sentada más plenamente sobre él. Sentí cómo se estremeció. Mi corazón dio un vuelco. Intenté enderezarme estirando la espalda, pero eso solo hizo que la posición fuera más evidente, más íntima. Él no dijo una palabra,
pero la tensión entre nosotros se volvió palpable, casi eléctrica. Sentí como el vestido se me subía, la tela fina rozando la tela áspera de sus shorts. Una incomodidad densa se instaló en el aire. Puse mi bolso sobre mis rodillas, como para acomodarme mejor, pero en realidad solo quería cubrirme, esconderme. El calor de su cuerpo, el olor a crema solar mezclado con su propio aroma, su respiración contenida, todo se volvió insoportablemente real. Me repetía a mí misma que solo era el camino a casa, que yo era una mujer adulta y que esto era un simple malentendido, pero mi cuerpo me traicionaba. La vibración de la carretera se transmitía a través de nuestros cuerpos. Él apretó las rodillas. Yo no me atrevía a moverme. Él, menos aún. El coche volvió a saltar. «Mamá, ¿por qué estás tan roja?», preguntó de repente Valentina, asomando la cabeza. «Es el calor, mi amor», respondí, forzando una sonrisa. Pero la mirada de Ricardo en el espejo retrovisor se detuvo en mí un segundo más de lo normal. Viajamos en silencio hasta Tlaquepaque. Los días siguientes intenté vivir como si nada hubiera pasado, pero era imposible. Las paredes de nuestro viejo departamento en un edificio de ladrillo parecían haber escuchado y sentido lo que yo tanto me esforzaba por olvidar. Alejandro me evitaba. Iba a la cocina solo cuando yo salía, apartaba la mirada, contenía la respiración. Y a mí su actitud me inquietaba y al mismo tiempo, me despertaba una curiosidad peligrosa. Ricardo parecía no notar nada, pero yo sentía que algo en su mirada había cambiado. Empezó a irse al trabajo más temprano de lo habitual, a quedarse más tiempo en el taller mecánico que tenía, a hablarme con sequedad. Quizás no sabía nada, pero lo sentía. Los hombres como él presienten las cosas. Aquella noche me quedé sola en casa. Valentina estaba con su abuela en Tonalá. Ricardo tenía turno de noche. No sabía dónde estaba Alejandro. Tumbada en el sofá con un camisón de tirantes, cambiaba de canal sin prestar atención. Mis pies descalzos se deslizaban una y otra vez por el suelo fresco de baldosas. Tenía la cabeza llena de ruido y el cuerpo extrañamente tenso. Se oyó el sonido de una llave en la cerradura. Era Alejandro. Entró, dejó caer su mochila junto a la puerta y se quedó paralizado al verme. Atrapé su mirada sobre mí. No me miraba a los ojos, miraba más abajo. Apartó la vista bruscamente. «Hola», exhaló pasando de largo. «Hola, Alejandro». «¿Ya cenaste?», le pregunté sin levantarme, pero sintiendo como todo mi cuerpo se ponía en alerta. «No, no tengo hambre». Se detuvo en el pasillo. El silencio se cernió entre nosotros, pesado como la niebla después de una tormenta. Me acerqué a la ventana, dándole la espalda, y de repente oí sus pasos cerca. Se detuvo muy cerca, casi pegado a mí. Podía sentir su aliento en mi nuca. No sabía si alejarme, darme la vuelta o simplemente quedarme quieta. «Carmen», su voz sonó ronca e incierta. Justo en ese momento el timbre sonó, estridente, rompiendo el hechizo. En el umbral estaba Isabella, con un overol de mezclilla, un frasco de chiles en vinagre y una sonrisa de oreja a oreja. «Vi la luz de tu ventana encendida. Iba de paso y pensé en saludarte. Me muero de hambre». Casi me derrumbé en un sillón. «Llegas a tiempo». «Muy a tiempo». Alejandro desapareció en su habitación. La puerta se cerró tras él. Isabella y yo tomamos té, hablamos de tonterías, pero yo sentía una mirada a través de las paredes, esa misma mirada, y por dentro todo me ardía. Pasó una semana, pero el recuerdo de aquella noche seguía en mí como una astilla bajo la piel. Intentaba comportarme como siempre, preparaba el desayuno, colgaba la ropa en el patio, comentaba los dibujos de Valentina. Pero cada vez que Alejandro aparecía, aunque fuera por un segundo, mi corazón empezaba a latir más deprisa. Su mirada se había vuelto un poco más insistente, un poco más audaz, como si esperara algo. Y yo empecé a esperar también, aunque me aterrorizaba admitirlo, incluso a mí misma. Ricardo parecía cada vez más distante. A veces lo sorprendía mirándome con demasiada atención, durante demasiado tiempo, pero no preguntaba nada. Los hombres en mi país a menudo callan cuando sienten que algo va mal. Y ese silencio es más pesado que cualquier escándalo. Una de esas noches, se fue la luz en toda la colonia. Los apagones eran frecuentes en nuestra zona, así que no era ninguna novedad.
Ricardo estaba en su turno de noche. Valentina se había quedado a dormir en casa de una amiga. Alejandro y yo nos quedamos solos en la oscuridad. Saqué unas velas de un cajón, encendí una y la puse en el alféizar de la ventana. Las sombras de las llamas danzaban en las paredes, haciendo que nuestro viejo pasillo pareciera el decorado de una película de terror. Tengo una linterna en la bodega, dijo Alejandro, pero la puerta se atascó. Lo intenté esta mañana. La llave está puesta en la cerradura, recordé. Y las bisagras necesitan aceite desde hace tiempo. Él asintió. Vamos a intentarlo juntos. Bajamos a la bodega comunitaria, un lugar viejo con olor a polvo, a hormigón húmedo y a óxido. La luz de la linterna del teléfono iba sacando fragmentos de la oscuridad, cables colgando, cubetas viejas, muebles rotos. La puerta de nuestro espacio estaba, efectivamente, atascada. Apoyamos nuestros hombros contra la madera vieja. A la de 3, dijo él. 1, 2, 3. Empujamos con fuerza. La puerta cedió con un chirrido agudo. Dentro, el aire era aún más denso. Mientras él buscaba la linterna, mi corazón latía como el de una colegiala en un examen. Sentía la cara arder. Sabía que me estaba mirando. Lo sentía en la piel. Este juego era peligroso, casi demencial. Me estaba volviendo loca. Luego silencio. No supe si se había ido o se había quedado. Media hora más tarde, cuando entré en la cocina, Alejandro ya estaba allí, sentado tranquilamente, con una camiseta y una taza de té. Buenas noches, dijo. Buenas, respondí, intentando que no me temblara la voz. Nos sentamos uno frente al otro. Levantó los ojos y su mirada se detuvo en la mía. Yo sostuve la suya. Te ves diferente, dijo. Y tú eres demasiado observador, sonreí. Él también sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Algo había cambiado. Ya no sentía vergüenza, y yo ya no podía fingir. Dejé de intentarlo. Todo se había vuelto demasiado evidente, demasiado insistente. No hablábamos de ello. Y eso era lo más aterrador. Esto no era romance, era una fiebre. Cuando por las noches sorprendía a Alejandro mirándome a través de la rendija de la cortina, dejé de tenerle miedo. Y él dejó de evitarme. Nos rodeábamos el uno al otro como dos gatos encerrados en la misma habitación. Una mirada por otra, un roce accidental, una respiración contenida en la cocina cuando me agachaba a por una olla y él pasaba demasiado cerca. Ya no era inocente. Era deliberado y peligroso. Ricardo lo sentía. Veía cómo encontraba cada vez más pretextos para quedarse hasta tarde en el trabajo. No porque no me creyera, sino porque no quería mirarme a los ojos, porque sospechaba, porque temía descubrir la verdad. Se volvió frío. No había intentos de acercarse, ni abrazos, ni besos. Era como si se hubiera desvanecido en las sombras de su propia casa. Una noche, cuando Valentina ya dormía y Ricardo, como siempre, se había ido a su taller, salí al balcón. Llevaba una bata de seda oscura y unos calcetines de punto. Hacía fresco, pero necesitaba el aire. Me quedé allí mirando el patio, respirando el olor a tierra mojada después de la lluvia. Oí pasos detrás de mí. Ni siquiera me di la vuelta. Sabía quién era. Lo haces a propósito, ¿verdad?, preguntó en voz baja con un matiz ronco. ¿Y tú?, respondí sin girar la cabeza. Silencio. Se acercó más. Sentía el calor de su cuerpo. Ya no puedo más con esto. Me estoy volviendo loco, dijo. Me giré lentamente. Nuestros rostros estaban demasiado cerca. ¿Quieres que me vaya?, susurró. Cerré los ojos. Todo dentro de mí se rompió. Es tarde, Alejandro. Ya estás aquí. Y en ese instante el sonido de la puerta. Fuerte, brusco. La puerta de entrada. Ambos nos giramos. Pasos firmes, pesados. Era la voz de Ricardo. ¿Carmen? ¿Alejandro? Ricardo había vuelto antes. Corrí a la sala, me arreglé la bata, el pelo. El corazón me latía como si quisiera salirse del pecho. Alejandro desapareció en su cuarto. La puerta se cerró de golpe.
Ricardo entró en silencio, dejó su maletín, y me miró durante un largo rato con una mirada penetrante. ¿Estás sola?, preguntó con un tono que me heló la sangre. Claro, dije demasiado rápido. Él guardó silencio, luego se acercó. Entonces, ¿por qué la puerta de su cuarto está cerrada con llave por dentro? El mundo se tambaleó. No supe qué decir. Me temblaban las manos. La voz se me había ido. ¿Crees que no veo nada?, dijo con una calma aterradora. No soy estúpido, Carmen. Pero quería creer. Quería creer que solo eran fantasías mías. Una ilusión. Intenté articular alguna palabra. Él retrocedió. No. No te atrevas. Lo he entendido todo. Se dirigió a la puerta de Alejandro y golpeó 2 veces. Abre. No hubo respuesta. Ricardo apretó los puños y luego se volvió hacia mí. Mañana, los 2 se irán de esta casa. Y se fue a la cocina. Lo oí servirse un vaso de tequila. El silencio que siguió fue la sentencia final.